se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A todavía aún nos queda anunciar a fuego urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias Dios por otro día más de vida y salud, y más que nada porque es tu santo día. Que por favor nos puedas ayudar a cada uno de nosotros a aprender a alabarte, a aprender a honrarte en este día y poder tener un gozo en nuestro corazón de servirte y de pasar tiempo contigo. Por favor, utilízame Dios a que yo pueda impartir tu palabra y que no sean mis palabras sino las tuyas. Abre los corazones de los hermanos que necesitan escuchar este mensaje y que tú hables a través de mí. Gracias Dios por todo. Gracias por tu amor y tu misericordia que tienes a tu pueblo, Dios, y a todos. Querido Jesús, amén. Bueno, el día de hoy, hace 2 semanas hablé sobre la verdadera educación y hoy hablaré acerca de la escuela de los profetas. Y la escuela de los profetas lo encontramos, discúlpenme. Ok, la escuela de los profetas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está compuesta por el remanente escatológico de Dios, y Dios ama a esa gente y quiere guiarlos. Y Él lo que quiere especialmente es que la gente se recupere su carácter celestial, así como habíamos dicho la vez pasada, de que lamentablemente el pecado manchó nuestra vida, y también los dones que Dios nos dio, por ejemplo, en el área de lo físico, lo espiritual y lo mental. Y por eso Él quiere llevarnos hacia la verdadera educación. La hermana White define el verdadero propósito de la educación de la siguiente manera. El verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. En el principio, Dios creó al hombre a su semejanza. Le otorgó nobles cualidades. Su mente estaba bien equilibrada y todos los poderes de su ser eran armoniosos. Pero la caída y sus efectos han pervertido estos dones. El pecado ha dañado y casi ha borrado la imagen de Dios en el hombre. Fue para restaurar esto que se ideó un plan de salvación y se concedió al hombre una vida de libertad condicional. Consideremos la situación actual de nuestro sistema educativo. Y escuchamos hoy en lo que es la verdad presente que dicen que la educación de hoy no debería ser como en la actualidad ha sido manejado. Y es ahora donde nosotros debemos volver al propósito original de la educación. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar un buen modelo para seguir? Creo que eso lo podemos encontrar, esa respuesta en la Biblia, en la escuela de los profetas de Samuel, que fue donde se instituyó
el principio de un sistema educativo que Dios puso para su pueblo. Y bueno, también podemos ver aquí que estas escuelas se instituyeron desde mucho antes, o sea, desde Samuel, porque hoy en día vemos instituciones que quieren realizar lo que es la verdadera educación. Y enfatizo en el versículo que dice que no hay nada nuevo debajo del sol, sino que la Biblia es nuestra guía, al igual que el Espíritu y Profecía, que ellos dos nos guían porque hablan acerca del pasado, de las historias del pasado y cómo se están volviendo a repetir. Y pueda que mucha gente dice como, oh, es que son tiempos diferentes y hay que cambiar, pero no es así, porque la Biblia y esos dos consejos que Dios nos ha dado para nosotros han seguido por todo este tiempo y seguirán, porque sigue pasando lo mismo dentro de lo que es nuestra iglesia, dentro de lo que son nuestros creyentes, y por eso es muy importante darnos cuenta de que al leer esto nosotros podamos aprender de nuestros antepasados y podamos aprender sobre sus errores y también sobre sus luchas y sus logros, para que así también nosotros podamos salir vencedores. Y bueno, esta escuela de profetas fue establecido por Samuel. Vamos en primera de Samuel 10:5, que dice: de allí vendrás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entrares allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio y pandero y flauta y arpa, y ellos profetizando. Y ahí es donde encontramos donde fue Saúl llamado a ser rey, y Samuel era el profeta en ese tiempo. Entonces, este versículo, profetizando, viene del verbo naba, que significa actuar como portavoz para Dios. No hace a referencia a que veían visiones de eventos futuros estos profetas, pero a expresar las palabras de forma en adoración. También la hermana White dice acerca de estas escuelas en el libro de educación, acerca de que estas escuelas demostraron ser uno de los medios más eficaz para promover esa justicia que exaltó a una nación. En gran medida ayudaron a sentar las bases de esa maravillosa prosperidad que distinguía los reinados de David y Salomón. Eso lo encontramos en la página 47. Entonces, aquí dice que dentro del currículum, podríamos decir, de la escuela de los profetas, era cómo alabar a su creador. Y esto es lo que podemos ver en este versículo, de que los profetas alababan el nombre de Dios, y Saúl les acompañó en hacerlo, porque ellos habían aprendido cómo hacerlo. Y estos profetas no eran de que veían visiones o que necesariamente, no necesariamente veían visiones, sino que eran personas que le dieron su voluntad a Dios, que eran personas que querían servirle. Y como en ese tiempo existía la apostasía en Israel, era una manera de que Dios quería volver a su pueblo, a que esos profetas fueran misioneros. Hoy en día podríamos decir esa palabra, misioneros, para llevar la palabra de Dios. Y bueno, su origen y propósito. En Salmos 106, en Salmos 106, versículo 34 en adelante, aquí vamos a encontrar el propósito por el que Dios instituyó esta escuela de profetas. Y dice: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por lazo, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre.
Así se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Por tanto, la ira de Jehová se encendió contra su pueblo, tanto que aborreció a su propia heredad, y los entregó en poder de las naciones, y enseñorearon de ellos los que los aborrecían. Y sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su iniquidad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo así mismo que tuviese misericordia de ellos todos los que los tenían cautivos. Entonces aquí podemos ver que el pueblo de Israel se había apartado de Dios, y por esa razón ellos habían compartido esas tradiciones, habían ofendido a Dios acerca de las acciones que estaban llevando a cabo, y por eso ellos están teniendo esas consecuencias al estar cautivos. Ya no tenían la bendición de Dios. Pero aun cuando ellos se habían apartado de Dios, Dios había escuchado su clamor, había escuchado sus oraciones, porque Dios es un Dios de misericordia. Y una de esas cosas que les fue dada fue la escuela de los profetas. Y dice en el libro de la educación que los padres y madres en Israel que se volvieron indiferentes a su obligación con Dios, indiferente a la obligación que tenía con sus hijos, a través de la infidelidad en el hogar y sin influencias idólatras, muchos de los jóvenes hebreos recibieron una educación que difiere ampliamente de la que Dios había planeado para ellos. Aprendieron los caminos de los paganos. Los padres ya no estaban haciendo su trabajo dentro del hogar, ya no como Dios lo había mandado, ya no estaban educando a sus hijos dentro de lo que era la palabra de Dios, y por ende los hijos estaban teniendo una educación fuera de casa, y ahí es cuando vemos que esa generación estaba influyendo a la otra y estaba alejando de Dios. Y para que Dios enfrentara este mal creciente, Dios propuso otras agencias como ayuda para los padres en el trabajo de educación. Desde los primeros tiempos, los profetas habían sido reconocidos como maestros nombrados divinamente, en el sentido más elevado. El profeta fue quien hablaba por inspiración directamente y le comunicaba a la gente los mensajes que había recibido de Dios. Pero el nombre no fue dado, el nombre fue dado también a aquellos que, aunque no fueron inspirados directamente por Dios mismos, sino que fueron llamados divinamente a instruir a la gente en las obras y los caminos de Dios. Para la capacitación de tal clase de maestros, Samuel, por la dirección del Señor, estableció esta escuela de los profetas. Estas escuelas estaban destinadas a servir como una barrera contra la corrupción generalizada, para proveer el bienestar mental y espiritual de los jóvenes, para promover la prosperidad de la nación, al proporcionarle a esta nación a hombres calificados para actuar en el temor de Dios como líderes y consejeros. Con este fin, Samuel reunió compañía de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos. Estos fueron llamados los hijos de los profetas. Y bueno, aquí podemos ver de que Dios en su misericordia, Él hizo esta escuela de profetas para que las personas que querían guiarle, pero que los padres no tenían los recursos, o a lo mejor habían sido irresponsables hacia la obligación que tenían con sus hijos y con Dios, más que nada, ellos fueron enviados a estas escuelas de los profetas. Y podemos ver eso hoy en día, pero al final Dios siempre ha dicho que la educación la hermana White lo ha dicho también, que la educación debe ser dada
por los padres. Los padres deberían ser los principales maestros, y por ende es de que nosotros es muy importante, bueno, como los padres, es importante de que ellos aprendan a cómo ser maestros a sus hijos, y que no necesariamente los envíen a instituciones, sino que primero en la casa debe ser puesto lo que es la educación, como es mandado por Dios. Entonces, ¿dónde se ubicaban estas escuelas de los profetas? En los días de Samuel había 2 escuelas de los profetas, una en Ramá, donde vivía el profeta Samuel, y otra en Kirat Yarim, donde estaba el arca del pacto en ese momento. Más tarde se establecieron algunas escuelas más de los profetas en Betel, y eso lo encontramos en Segunda de Reyes 2:3, Jericó, Segunda de Reyes 2:15, y Gilgal, Segunda de Reyes 4:38. Y bueno, Samuel había instituido esas escuelas, pero con el tiempo, cuando Samuel se había retirado de lo que es ser el profeta del pueblo, entraron 2 personajes más, que son Elías y Eliseo. Elías y Eliseo fueron usados por Dios de una manera muy impresionante para detener la ola de apostasía general, y para ayudar también a muchos israelitas al regresar al verdadero y único Dios. Durante varios años después de la llamada de Eliseo, Elías y Eliseo trabajaron juntos. El hombre más joven cada día se preparaba más para su trabajo. Elías había sido el instrumento de Dios para el derrocamiento de males gigantes. Durante estos años de ministerio unidos, Elías de vez en cuando fue llamado a enfrentarse a los males flagrantes con severa represión. La escuela de los profetas establecidas por Samuel se habían deteriorado con el tiempo. Entonces, durante esos años de apostasía de Israel, Elías restableció estas escuelas, haciendo provisión para que los jóvenes obtuvieran una educación que los llevara a magnificar y honrar la ley de Dios. Y bueno, como dijimos, 3 de estas escuelas eran una en Gilgal, una en Betel y otra en Jericó, donde se menciona en la Biblia. El corazón de Elías se alegró al ver de que ellos lo que ellos estaban logrando a través de estas escuelas, y la obra de la reforma no estaba completa, pero pudo ver en todo el reino una verificación de la palabra de Dios. Y dice: sin embargo, me he dejado 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han inclinado ante Baal. Entonces también aquí podemos ver, durante esa apostasía que llevaba el pueblo de Israel, aun cuando veían que la mayoría de la gente no estaba con Dios, Elías dice aquí que sin embargo 7,000 en Israel que no se han inclinado ante Baal. Podemos ver un pueblo remanente, un pueblo que siguió la instrucción de Dios, y que ellos hicieron lo que así fue escrito, sin importar a las circunstancias que les rodeaban. Ahí podemos ver otra lección al hablar acerca del pueblo remanente. Y también habla acerca de que justo antes de que Elías fuera llevado al cielo, visitó las escuelas de los profetas y los instruyó a los estudiantes sobre los puntos más importantes de la educación. Las lecciones que les había dado en visitas anteriores, ahora las repitió y las enfatizó en las mentes de los jóvenes: la importancia de dejar que la simplicidad marque cada característica de su educación, y que solo de esta manera podrán recibir el molde del cielo e ir a trabajar en los caminos del Señor, si se llevan a cabo según lo que Dios diseñó. Nuestras escuelas en estos días finales del mensaje harán un trabajo similar al que se fue realizado en las escuelas de los profetas. Y como el Salvador de la humanidad, de quien era un tipo Eliseo en su ministerio entre los hombres, combinó el trabajo de curación con el de la enseñanza
Fielmente, incansablemente a lo largo de sus largas y efectivas labores, Eliseo se esforzó por fomentar y promover la importante labor educativa llevada a cabo por las escuelas de los profetas. En la providencia de Dios, sus palabras de instrucción a los fervientes grupos de jóvenes reunidos fueron confirmadas por los profundos movimientos del Espíritu Santo y a veces por otras evidencias inequívocas de su autoridad como siervo de Jehová. Y eso lo encontramos en Patriarcas y Profetas, Patriarchs y Kings, página 240. Y bueno, vamos a ver el currículum de estas, el currículum que fue llevado en esta escuela de los profetas. Y podemos leer más de esto acerca en el libro de la educación. La página 47 es donde estoy sacando lo que voy a leer, y dice que los principales temas de estudio en estas escuelas fueron la ley de Dios, con la instrucción dada a Moisés. Fue también la historia sagrada, la música sagrada y poesía. En los registros de la historia sagrada se trazaron los pasos de Jehová, las grandes verdades expuestas por los tipos en el servicio del santuario fueron traídas a la vista, y la fe captó el objeto central de todo ese sistema, el Cordero de Dios, que era quitar el pecado del mundo. Un espíritu de devoción fue acariciado. No solo se les enseñó a los estudiantes el deber de orar, sino que también se les enseñó cómo orar, cómo acercarse a su Creador, cómo ejercer fe en Él y cómo entender y obedecer las enseñanzas de su Espíritu. El intelecto santificado surgió de la casa del tesoro de Dios, cosas nuevas y viejas, y el Espíritu de Dios se manifestó en la profecía y en el canto sagrado. Aquí podemos ver que en la escuela de los profetas, el currículum que llevaba, ellos aprendían principalmente lo que era la ley de Dios. Ellos entendían lo que ellos debían estudiar. Ellos daban su voluntad a Dios para poder aprender acerca de lo que su Creador quería de ellos. Además de eso, se los aprendía a cómo alabar a su Creador de una manera correcta, al igual que cómo debían orar. Y hoy en día podemos encontrar que muchos de los jóvenes que están dentro de la iglesia o estaban dentro de la iglesia, una de las razones por la que ellos no están dentro de la iglesia, lamentablemente, es a causa de que no se les fueron enseñados cómo hacer esto. Cómo orar, cómo alabar, cómo acerca de la instrucción de Dios, y también lamentablemente porque muchos de los padres no se han dado cuenta de la verdadera educación. Han querido hacer que sus hijos se realicen de la manera profesional, pero no de la manera espiritual. Y esa es una de las cosas que no enseñan en los currículums de las escuelas de hoy, aún en nuestras propias instituciones adventistas que son llevadas, dirigidas por la organización. Ellos mismos no han hecho de esto su currículum, que está dentro de lo que es la escuela de los profetas, lo encontramos dentro de la Biblia. Y sigo leyendo del currículum, que dice que el arte de la melodía sagrada fue cultivado diligentemente. No se escuchó un vals frívolo ni una canción frívola que debería ensalzar al hombre y desviar la atención de Dios, pero escucharon sagradas, solemnes salmos de alabanza al Creador, que exaltaba su nombre y relataban sus maravillas. Así la música se hizo para servir un propósito santo, para elevar los pensamientos a lo que era puro y noble y elevador, y para despertar en el alma la devoción y la gratitud a Dios. Eso lo podemos encontrar se me fue el nombre del libro, pero es FI, página 97. El Espíritu Santo es muy necesario en nuestras escuelas. Esta agencia divina vino al mundo como representante de Cristo.
Y no es solo el testigo fiel y verdadero de la palabra de Dios, sino que es el buscador de los pensamientos y propósitos del corazón. Es la fuente a la que debemos buscar eficiencia en la restauración de la imagen moral de Dios en el hombre. El Espíritu Santo fue buscado con entusiasmo en las escuelas de los profetas. Su influencia transformadora fue para hacer que incluso los pensamientos estuvieran en armonía con la voluntad de Dios y establecer una conexión viva entre la tierra y el cielo. Y eso siento yo que eso debería ser una de las cosas que nosotros deberíamos estar haciendo hoy en día. Debemos estar buscando esa conexión, esa armonía con la voluntad de Dios para poder llegar a lo que es la perfección, la santidad. Siempre buscando esa voluntad podremos llegar a eso. Y el propósito de establecerse estas escuelas de los profetas no fue para retirarse del tumulto no fue para retirarse del tumulto del mundo a la soledad, o sea, de que ellos estuvieran dentro del mundo y luego se apartaran, sino que fue con el propósito de llevar una vida contemplativa de santidad en este retiro de la vida terrenal y sus asuntos. Pero sus uniones eran asociaciones formadas con el propósito de entrenamiento mental y espiritual para que pudieran ejercer una influencia más poderosa sobre sus contemporáneos. Estas escuelas fueron convocadas a la existencia por instrumentos elegidos del Señor. Estas escuelas fueron convocadas a la existencia por instrumentos elegidos del Señor, como Samuel, Elías y Eliseo, a quienes el Señor había llamado para que fueran sus profetas, dotados de una medida peculiar de su espíritu para este llamamiento particular, para que pudieran verificar el declive de una vida religiosa, una nación, y devolver... hermana Erika, Sí, hermana. discúlpeme un segundo. Hermanos, por favor, recuerden poner sus telefonitos en mudo, se escucha mucha interferencia y la hermana Erika no puede estar concentradita con su tema. Les pido por favor que pongan sus teléfonos en mudo. Gracias, hermanos. Adelante, Mónica, hermana Erika. Mónica, perdón, tú lo puedes hacer, ponlos todos en mudo, por favor, hazlo desde tu teléfono, por favor, Mónica. Ok. Adelante, hermana Erika. Ok, hermana Mónica, gracias. Bueno, decía con el propósito de que estas escuelas de los profetas fueran establecidos, es de que no era para que se apartaran estos jóvenes de lo que era el mundo, a que se fueran a la soledad, porque podemos ver que esos jóvenes, las escuelas fueron establecidas en el campo, fuera de lo que era la ciudad. Ellos fueron instruidos de esa manera. Y no era para que ellos se apartaran y nada más fueran un grupito y ellos mismos se llevaran, y bueno, sería mucho más fácil, ¿no?, llevarse con gente que entendían lo que era la verdadera educación y entendían lo que debería ser, pero sino que estas escuelas eran para que ellos pudieran instruirse, pero también cuando terminara ese tiempo de instrucción, ellos fueran y pudieran ayudar al pueblo de Israel para que regresaran a su Dios, para que vieran sus pecados, y este fue uno de los propósitos de la escuela establecida, y debería ser uno de los propósitos de una escuela de la verdad presente, una escuela que está conforme el plan educativo de Dios hoy en día, que es para formar a jóvenes, formar su carácter, ayudarlos a que ellos puedan buscar a su Creador y puedan saber de que tienen que confiar solamente en Él para sobrellevar cualquier prueba. Y bueno, las escuelas de los profetas y el principio de la autosuficiencia, o bueno, no depender del sistema.
los alumnos de esas escuelas se sostuvieron por su propio trabajo en labrar en el suelo o en algún trabajo mecánico. En Israel esto no fue pensado extraño o degradante. De hecho, fue considerado como un pecado permitir que los niños crezcan en la ignorancia del trabajo útil. A todos los jóvenes, ya fueran sus padres ricos o pobres, se les enseñaba algún oficio, a pesar de que iban a ser educados para un oficio sagrado, que era llevar la palabra de Dios. Un conocimiento de la vida práctica se consideraba esencial para la mayor utilidad. Muchos también de los docentes se apoyaron en el trabajo manual. Y bueno, aquí podemos ver de que en las escuelas de los profetas, aunque esos estudiantes iban para estudiar la palabra de Dios, iban a instruirse, también estos estudiantes tenían que tener algún oficio, tenían que saber cómo trabajar el suelo, de comer del suelo, esa era la manera física de cómo llevaban ese currículum para que ellos pudieran aprender a hacer todas esas cosas. Y hoy en día vemos también que una de las cosas que la hermana White, la profeta de Dios, ella habla acerca de la importancia de salir de las ciudades y llevar a los niños, a los jóvenes, a que ellos puedan entender lo que es trabajar la tierra, lo que es algún oficio, ya sea para una mujer en la cocina, a coser, a hacer diferentes cosas, y para un hombre el trabajar afuera, el también estar dentro de la cocina, el que ellos puedan aprender sobre la agricultura, porque esa es una de las maneras en que nosotros vamos a aprender a ser autosuficientes, a que no vayamos a depender de ese sistema, porque al final una de nuestras metas o goals, como se dice, es bueno, vemos también, disculpen, me distrajo esa vocecita, pero a no depender de este sistema debería ser nuestro propósito, nuestro goal, más que nada, porque nosotros entendamos que al final va a llegar un tiempo en que nosotros no vamos a poder comprar ni vender. Entonces es importante que nosotros estemos en ese entrenamiento en el que nosotros no dependamos del sistema, porque cuando llegue el momento que ya no podamos comprar ni vender, ya no vamos a sufrir esas consecuencias, o no nos va a pegar tanto el que eso pase, porque nosotros ya no sabremos ya habríamos tenido esa dependencia en Dios, y ya habremos hecho ese trabajo que es trabajar en la tierra, ya habremos realizado una manera en que nosotros podríamos hacer nuestra comida propia, y que Dios bendiga esas tierras que nosotros estamos trabajando. Y bueno, acerca de los maestros, los instructores no solo estaban versados en la verdad divina, sino que habían disfrutado de la comunión con Dios y habían recibido la dotación especial de su espíritu. Tenían el respeto y la confianza de la gente, tanto para el aprendizaje como para la piedad. Estos maestros eran maestros de que entendían lo que Dios pedía de ellos, y sabían la gran responsabilidad, la gran responsabilidad que ellos llevaban al instruir estos jóvenes profetas. Ellos tenían esa misma relación con Dios para que Dios les guiara a estos maestros. Y bueno, por eso también es la importancia de que que alguien quiera formar parte de esta área educativa, entendamos la gran responsabilidad que llevamos con los niños, con los pequeños, con los jóvenes, a que nosotros también nos consagremos a Dios, porque solo así nosotros vamos a poder llevar a estos jóvenes a los pies de Dios. Y es así como nosotros vamos a poder sobrepasar cualquier dificultad que tengamos. En la escuela de los profetas en los tiempos de Jesús, en aquellos tiempos realmente ya no había
lo que era la escuela de los profetas. En el primer siglo, la educación que recibieron los jóvenes ya no era de las antiguas escuelas de los profetas. Ya había escuelas, por supuesto, escuelas religiosas organizadas alrededor de todas las sinagogas y alrededor del templo. Era el equivalente a las modernas, a las escuelas modernas llamadas cristianas o adventistas o como o de alguna otra religión, sino que los judíos lo consideraban las escuelas de los profetas. Aún así, aunque no era similar a las que Samuel y Elías y Eliseo habían instituido. Mientras, el nombre, la etiqueta parecía ser lo mismo, pero el contenido, el currículum, la metodología de la educación fue modificada, ya no era lo mismo. Y hoy en día ya podemos ver que no son lo mismo. Los discípulos de Jesús, la mayoría de ellos, si no todos, no estudiaron en esas escuelas. Podemos ver que podemos ver que Jesús escogió de los pescadores, de los hombres más humildes, hombres que no habían recibido educación de parte de esas escuelas, estas sinagogas, porque podríamos ver que esas personas que recibían esa educación, era más difícil que ellos entendieran lo que Jesús pedía de ellos, porque ellos ya habían recibido esa educación, entre comillas, del mundo, que no era para exaltar el nombre de su Creador. Y podemos ver también que los siete discípulos estaban en compañía, estaban vestidos con la humilde vestimenta de los pescadores, eran pobres en bienes mundanos, pero ricos en el conocimiento y la práctica de la verdad, que a los ojos del cielo les daba el rango más alto como maestros. No habían sido estudiantes en estas escuelas de los profetas, como todavía se llamaban las escuelas judías del día, pero durante 3 años fueron enseñados por el educador más grande que el mundo haya conocido. Bajo su instrucción se habían convertido en agentes elevados, inteligentes y refinados, a través de los cuales los hombres podían ser conducidos al conocimiento de la verdad. Y eso lo encontramos en Desire of Ages, que es el deseo de todas las gentes, página 809. Y aquí podemos ver de que esas escuelas, lamentablemente Satanás ha querido manchar mucho antes lo que es la verdadera educación, y lo fue logrando con el tiempo. Dios había instituido lo que era la escuela de los profetas en los tiempos de Samuel y Elías, pero conforme el tiempo, esas personas que llevan a cabo la escuela de los profetas, algunas de ellas podríamos decir que los dirigían no sabían lo que era, o ya no llegaron a entender la verdadera educación. Así que con el tiempo estas escuelas de los profetas se fueron haciendo unas escuelas religiosas organizadas, pero ya no tenían ese currículum de Dios. Y por ende aquí podemos ver que los discípulos que Dios había escogido, que Jesús había escogido, no eran personas educadas en esta escuela, eran personas pobres en los bienes mundanos, pero ricas en conocimiento, personas que podrían darle su corazón a Jesús para ser guiados. Y el niño, podemos ahora hablar acerca de Jesús, que el niño Jesús también no recibió instrucción en las escuelas de la sinagoga, sino que su madre fue su primera maestra humana. De sus labios y de los rollos de los profetas, él aprendió de las cosas celestiales, las mismas palabras que él que él mismo le había dicho a Moisés para Israel. Ahora se les enseñó en las rodillas de su madre. O sea, su madre le enseñó a Jesús. A medida que avanzaba desde la infancia hasta la juventud, no buscó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la educación que se obtendría de tales fuentes, porque Dios fue su instructor de Jesús desde pequeño. Nuestro
Señor Jesús no fue enviado a ninguna de las escuelas religiosas judías de su tiempo. Y esto no fue porque María, José o él mismo querían ser exclusivos o quisieran tener a Jesús en una burbuja para que nada malo pasara o no, podríamos decir nada malo pasara o eso, sino porque la educación que se podía recibir en esos tiempos de las escuelas establecidas no seguía el plan de Dios. Y bueno, los padres también de Juan el Bautista fueron guiados por el Espíritu Santo a tomar la misma decisión para la educación de su hijo por las mismas razones. Su ejemplo es inspirador para que nuestros tiempos, cuando las escuelas existentes no siguen el plan, no siguen con cuidado el plan de Dios sobre la educación, la opción más saludable sería educar a los hijos en casa, al hijo en casa. En realidad, la primera opción debe ser la educación en casa, como podemos ver, porque al final de cuentas, estas escuelas fueron establecidas a causa de que los padres fueron irresponsables hacia sus hijos, hacia Dios, porque no entendían la verdadera educación. Y por ende, Dios es un Dios de misericordia, y fue que Él estableció estas escuelas para ayudar a aquellos padres a que pudieran enviar a sus hijos a ser instruidos por personas que entendieran la verdadera educación, que ellos tuvieran una comunión, una consagración a su Creador. Pero hoy en día, si nosotros nos damos cuenta, mandan a los jóvenes a escuelas del mundo, con personas que realmente pues ni sabemos los maestros, los pensamientos que ellas llevan, las ideas sobre la educación, y dejamos que los hijos sean instruidos por esas personas, dejamos que ellos sean influidos por sus amigos, que también igual no conocen lo que es la verdadera educación, no tienen ese mismo sentir y pensar. Y podemos ver que al final del día los padres llevan a estos niños a las escuelas del mundo y esperan que ellos aún así sigan fieles a Dios, que aún así ellos puedan llevar a cabo lo que es su plan, o que al final de terminar esta educación ellos puedan ser misioneros. Pero no se le puede esperar eso de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no fueron educados de la manera correcta. Ellos ahora son confundidos con diferentes temas de educación, y cómo ellos fueron instruidos, porque ellos ahora tienen que aprender a cómo depender de Dios. Y realmente no es una tarea difícil, pero es solo que nosotros como humanos ponemos esas barreras, o esos obstáculos nosotros mismos para realmente llegar a tener una conexión con nuestro Creador. Y bueno, por eso estos temas vamos a hablar acerca de la verdadera educación. Ahora vimos sobre cómo antes, en el pasado, estaba la escuela de los profetas. Ahora el siguiente tema veremos sobre la escuela, las escuelas de, bueno, podríamos decir el presente, o en los años de la profeta hermana Elena G. de White. Vamos a ver cómo estas escuelas quisieron seguir este plan, pero lamentablemente algunas se apartaron, y cómo estos errores, más que nada la escuela de Madison, que fue la que se apegó a lo que era la escuela de los profetas, cómo ella fue instruida, cómo sus fundadores, el mente que tenían sobre la visión educativa, y también igual los errores que llevaron a que fueran la caída. También hablaremos acerca de instituciones de la verdad presente que se encuentran hoy en día, pero personalmente siento yo que los padres deberían de orar a Dios y pedir de que ellos les ayude, porque si tienen hijos, Dios le ha bendecido con estos pequeños,
y por ende tienen la responsabilidad hacia él y hacia ellos, que ustedes como padres, como adultos, puedan aprender a cómo educarlos, porque eso es lo que pide Dios principalmente, que en casa reciban esa instrucción. Solo en casa ustedes padres pueden saber qué se les da de comer a sus hijos, a los amigos que tienen sus hijos, solo ustedes saben qué están viendo, la plática que llevan a sus hijos, y también va a poder establecer una relación con sus hijos de una manera de que ellos puedan hablar con ustedes acerca de problemas, que puedan llegar a ustedes con dudas y que no lleguen con amigos por a causa de que de la escuela, porque ellos sienten que a lo mejor sus padres no son no los sienten como sus amigos o consejeros, y por eso es la importancia de una educación en casa. Lo veo ahora con mi hermana, que ella la verdad nada más estuvo en la escuela como medio año, es lo más que ha estado en la escuela, y cuando nos mudamos fuera de la ciudad, como era mucho tiempo viajar, entonces mi madre decidió sacarla, y desde entonces, ahora ya tiene 7 años mi hermana, ella ha sido instruida en casa, y yo puedo ver en ella de que a ella no le falta lo que es esa educación que le ofrece el mundo. Ella ha podido ser instruida, y estamos aprendiendo, porque mi madre realmente no es maestra, yo no soy maestra, sino que a través de guías que hay que podemos encontrar en el Espíritu y Profecía, también hay guías que se nos puede dar por otros hermanos que a lo mejor han hecho un currículum. Nosotros hemos visto cómo ella ha podido aprender acerca de estos temas, ya sea de matemáticas, y más que nada que ella ha podido comprender lo que Dios pide de ella. Y bueno, hermanos, espero que este tema haya sido de bendición para ustedes, que pueda ayudarlos a reflexionar sobre la educación de sus hijos, y cómo Dios nunca nos deja. Dios nunca deja a su pueblo. Él ha dejado, como dije al principio, Él ha dejado Él ha dejado la Biblia, estas historias, para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos entender los errores que fueron cometidos por nuestros antepasados, y también al igual los logros, y que nosotros podamos aplicarlo al día de hoy, los logros, y más que nada evitar esos errores. Y bueno, oremos para finalizar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias porque me permitiste impartir tu palabra, porque pude hablar con los hermanos acerca de la escuela de los profetas, y cómo tú estableciste esta forma de educación para que para que los profetas fueran educados de una manera adecuada, aun cuando el pueblo de Israel estaba cometiendo apostasía. Dios, gracias porque eres un Dios misericordioso, porque a pesar de que nosotros te faltamos, tú siempre nos has dado bendiciones, tú siempre nos has dado herramientas para que nosotros podamos salir victoriosos, y que nosotros podamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, Dios, que nosotros podamos abrir nuestros corazones, abrir nuestros ojos hacia la verdad, y que no sea hombres que nos guíen, sino solo tú, Dios. Gracias, Dios, por este santo día. Gracias porque nos has dado otro sábado, que nosotros podamos regocijarnos el día de hoy en tu palabra. En tu querido nombre. Amén.